From the book of the prophet Ezekiel. Lectura del libro del profeta Ezequiel. The Spirit En entered aquellos into me días and el set Espíritu me entró upon en my mí, feet. And hizo I que me heard the pusiera en Lord pie speak and say to me, y Son of man, oí una voz I que am me sending decía, you to the Israelites, rebels Hijo de who have hombre, rebelled yo against me. te envío a los israelitas, They and their a un ancestors pueblo rebelde que ever se ha listened to sublevado me contra to mí. this very day. They Ellos y parted sus face padres and me han declared, traicionado hasta are el they día de to hoy. whom I'm sending you? También sus hijos son testarudos You shall say y to them, obstinados. Thus says the Lord A God. ellos te envío para que les And whether comuniques they mis heed palabras. or resist, Y ellos te for escuchen they o are a no, rebellious porque house, son they una shall raza know rebelde, that a prophet has been sabrán among que them. hay un profeta en medio de ellos. The word of the Lord. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Our eyes are fixed on the Lord, pleading for His mercy. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. To you have I lifted up my eyes. You En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos behold like los the ojos eyes of tengo, slaves como on fijan the sus hands ojos of en las their manos de su Señor, lords. los siervos. Our eyes are fixed on the Lord. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Like the eyes of a servant on the hand of Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, eyes are on the Lord our God. fijos en el Señor están los nuestros, Us his mercy. hasta que Dios se apiade de nosotros. Our eyes are fixed on the Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Have mercy on us, Lord, have mercy. We are Ten piedad de nosotros. Ten piedad. indeed all too full is our Porque estamos, Señor, with the scorn hartos of de the injuria, arrogant, saturados, the disdain of the estamos de desprecios, proud. de insolencias y burlas. Our eyes are fixed on the Lord. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Lectura de la segunda carta del Brothers and apóstol San sisters, Pablo a that a los I, Corintios. Paul, may Hermanos, not become too elated para que yo because of no the me llene de abundance of the soberbia revelations. por la A sublimidad de thorn las in the flesh revelaciones que he was given to tenido, me, an angel of Satan, llevo to beat me, una espina to clavada keep en me mi from carne, being too elated. un enviado de Satanás 3 times I que me begged the Lord abofetea para about this, humillarme. that it might 3 leave veces me. le he pedido al Señor que But me he libre said de to esto, me, pero Él My grace me ha is sufficient respondido, for you. te basta For mi power is gracia, made perfect in weakness. porque mi poder se I would rather manifiesta boast en la most debilidad. gladly of my weaknesses, in order that the power of Así pues, Christ may de dwell buena with gana me. prefiero gloriarme de mis Therefore, debilidades, I'm content para with que se weaknesses, manifieste en mí el poder de insults, Cristo. hardships, Por eso me alegro de las persecutions, and debilidades, los constraints insultos, for las the sake of necesidades, Christ. las For when I am persecuciones weak, y las dificultades que then I sufro am por strong. Cristo.
the word. porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu Gospel espíritu. according to Mark. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by En aquel his tiempo disciples. Jesús fue a su tierra en When the Sabbath compañía de sus came, he began discípulos. to teach in the synagogue. Cuando llegó el sábado, Many se who puso a heard him enseñar were en la astonished. sinagoga They y la said, multitud "Where que lo did this man escuchaba get se all this? preguntaba con What asombro, kind of wisdom has been given to him? ¿de What dónde mighty aprendió deeds are wrought by este his hombre tantas hands? cosas? Is ¿De he dónde not le the viene esa carpenter, sabiduría y ese son of poder Mary, para hacer milagros? and the brother of ¿Que no es James and este el Joseph and Judas and carpintero, el hijo Simon? de María, Are el not hermano his de sisters here Santiago, with José, us?" Judas y And they took Simón? offense at Jesus. ¿No viven aquí entre Jesus said to nosotros sus them, hermanas? "A Y prophet is estaban not without honor desconcertados. Pero except in Jesús his les native dijo, place and among todos his own honran a un kin and his profeta, own house." menos los de su So tierra, he was not able sus to perform any parientes y los mighty de su deed there, casa. Y no apart from pudo hacer curing a few sick people allí ningún by milagro. laying his hands on Solo them. curó a algunos He was enfermos amazed at their lack of imponiéndole faith. las manos y estaba extrañado de la Gospel of the Lord. incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. I read a book by M. Scott Leí Peck un libro called de Less Scott Peck Travel. titulado In the beginning of the book Viajes starts sin like camino. this, "Life is Y el difficult." comienzo del libro comienza de esta forma. And it's so La vida true. es difícil. There are troubles Y and es algo muy trials, cierto. Hay hardships, problemas, there's also tribulaciones y grace. dificultades, That's the pero theme of this también morning's hay reading gracia. today. Y ese es el tema de las For lecturas de example, esta there's mañana, a common la theme gracia. besides Por grace ejemplo, hay in all un hilo three común entre readings, la and the gracia readings entre have to do las with tres suffering. lecturas, y las lecturas Both tienen que ver Ezekiel con in el the first sufrimiento. reading and Jesus Tanto in the Ezequiel como Gospel la preaching, lectura, como but they Jesús en encounter el Evangelio resistance and predican, pero rejection. encuentran Yet resistencia there is y grace. rechazo. Pero Their sin words embargo hay go out gracia. throughout all the Sus earth. And of course, the palabras resuenan gospel por has toda la changed tierra. millions and Por billions supuesto, of el Evangelio ha lives. cambiado a miles de And millones de then in the vidas. second reading, Y en la even segunda though lectura, a Paul had pesar this thorn que in the Pablo flesh, and we're not tiene quite sure esa what the thorn espina en la was, carne y no estamos even though he had this seguros de thorn qué in se the trata esa flesh, espina, it wouldn't be taken away, even though he no, kept que no le running to sería God, quitada a asking God pesar to que take acudía away a the Dios thorn in the pidiéndole flesh. que le quite He la espina encountered clavada en la grace carne. Encuentra gracia in the thorn. en la espina. If you've ever gardened Si and ustedes alguna touched vez han roses hecho and trabajos de bushes, jardinería y you han know that there are tocado thorns in them that are rosas sharp y arbustos de rosas, and they hurt. saben que Painful. las espinas son Some say roses have puntiagudas, thorns. duelen. Algunos I dicen que say las thorns have rosas tienen roses. espinas. Yo digo que las espinas I tienen want to break rosas. that open to you. That means grace. Eso You see, significa la suffering, gracia. whatever El form it sufrimiento, takes,
And we en all cualquier have forma tribulations and difficulties sea, and trials and y todos hardships. pasamos por pruebas y Suffering has meaning. dificultades y tribulaciones, el It has sufrimiento purpose. tiene significado, tiene It's clear propósito. from the readings in the Es scripture claro por today, las and it's also lecturas y la clear from escritura de some hoy, y también es parables that claro Jesus taught por alguna about de las suffering. parábolas Remember the que prodigal Jesús son, for enseñaba example. sobre el We all know that sufrimiento. parable. Por ejemplo, The todos money runs conocemos la out, parábola can't del get hijo a job, pródigo, he was hungry, se he's le acaba el slopping his hands in dinero, the mud, and tiene then que he has buscar this trabajo, awakening. He y luego changed termina because of his durmiendo sufferings. donde duermen los And that's one cerdos. of the meanings of suffering. Tiene un It's one of the despertar. roles that suffering has. It Ese can es uno de los sober papeles que us tiene el and change sufrimiento. us. Nos puede See, that's despertar, grace at nos work. puede Right cambiar. now, those of you who are tuning in, you're Y ahora going through mismo some aquellos trials que and están tribulations sintonizando, and some si suffering. están pasando por Perhaps dificultades y the reason tribulaciones is y because sufrimiento, God is calling you quizás to la something razón es deeper porque way. Dios It los can está llamando de awaken manera you más to the profunda presence of para God. That's exactly what happened in despertarlos. my life. Es When I was a precisamente lo que teenager pasó en mi growing up vida. in Cuando era Massachusetts, going to adolescente en high school, Massachusetts, just like estaba en la teenagers escuela do and secundaria, everything, having a good life, but something really devastating tenía una vida buena, happened pero to me. algo devastador me sucedió. Developed acne. Me salió It's acné. one of those things that make people El acné es smile una de esas cosas que hace unless you have it. que las personas sonrían, a menos que le esté pasando a You uno. want to hide. Yo quería These red esconderme, blotches on my face. tenía manchas rojas en el I was rostro, devastated. But estaba devastado, it pero became a catalyst in my se life. convirtió en un catalista It en mi vida, softened me, me deepened ablandó me, and was one of the ingredients that made me seek y fue God. uno de los ingredientes que me hizo See, buscar a Dios. we got to go Ustedes from ven, the superficial tenemos que pasar de lo to the superficial supernatural. a lo And sobrenatural. that happens through suffering. Y eso sucede a través del sufrimiento. Los sufrimientos nos ablandan, nos hacen más profundos, nos vuelven dispuestos a la gracia. Y siempre hay gracia. Pablo dijo que incluso cuando abunda el pecado, la gracia abunda. Piensen acerca de sus sufrimientos ahora mismo. Tienen propósito. Pasen de lo superficial a lo sobrenatural. No permitan que sus sufrimientos definan quiénes son. Más bien, que los refinen, que los purifiquen. Uno de mis libros preferidos de todos los tiempos es parte de mí ahora. Es sobre un líder de expedición. Dirigía expediciones en la jungla, en el desierto. Se llamaba Tim Hensel. En cierta ocasión, guió una expedición a un glaciar. Se resbaló, cayó y se rompió la espalda. Cayó dentro de un precipicio. Felizmente pudo caminar otra vez, Tim Hensel, pero lo que le pasó a él fue el dolor crónico. Cada día se despertaba con dolor por aquel accidente y era un dolor terrible. Era como una espina en la carne, día tras día tras día. Y luego llegó a darse cuenta que tenía una opción. No si es que iba a sufrir o no, eso estaba garantizado, pero tenía que decidir acerca de su actitud acerca del sufrimiento, y él decidió ser positivo. Decidió que podía encontrar alegría en medio de sus tribulaciones y su dolor. Y yo escucho sus historias, las peticiones y oraciones que me mandan, el consejo que me piden, las confesiones que escucho. Sí, sé que hay sufrimiento, pero tienen una opción. No si es que van a sufrir o no, sino cómo es que van a reaccionar ante el sufrimiento, su actitud. Él solía decir, cuando se trata de la vida, uno puede amargarse o puede mejorar. Uno puede tener una crisis o superarse. Las irritaciones pueden ser invitaciones a una vida mejor. Los obstáculos son oportunidades. Los desafíos crean campeones y uno puede convertir las cicatrices en estrellas. Todos atravesamos por cosas y ese es el significado del sufrimiento. Hacernos santos es parte de la santidad, acercándonos a Dios, dependiendo de Dios, cambiándonos. Ese es el significado. Y de eso estaba hablando San Pablo. Tengo una espina clavada en la carne, pero Dios no le quitó esa espina. Él le decía, ahí está mi gracia para ti. Y tenemos que depender de la gracia, el poder de Dios,
la presencia de Dios que obra en nuestras vidas. Y a propósito del título de ese libro que ayudó a cambiarme y mi actitud, el título es Tienes que seguir bailando. Y es lo mismo que les digo a ustedes. Tienen que seguir bailando sin importar lo que estén atravesando. Hay gracia. Que la gracia les ayude a despertar. Yo vivo en el centro de retiro del Santo Nombre. Recen por Houston, por favor. En este momento nos amenaza el huracán Beryl. Estamos esperando que no haya devastación. Ya ha azotado al Caribe muy duramente, pero el centro de retiro Santo Nombre es donde vivo. Tenemos retiros católicos para hombres, mujeres, parejas de esposos, pero también es un lugar donde tenemos retiros para alcohólicos anónimos, programas de 12 pasos, programas para adictos a las apuestas, a los adictos al sexo, a los narcóticos. Y la gente se reúne ahí en pequeños grupos, tienen retiros, personas que han admitido que tienen una adicción. Pero es interesante lo que les causa admitir que tienen una adicción. Por supuesto, están buscando recuperación y mejorar, pero es interesante lo que les causa que admitan que tienen una adicción. Usualmente se trata de un sufrimiento de algún tipo. Han tocado fondo. Puede tratarse de un accidente, una laguna mental, una pelea o una enfermedad. Algo causa que despierten. Y es el propósito del sufrimiento, que despertemos. Hay gracia ahí. Y aquellos que participan en ese tipo de programas descubren un secreto. Para poder superar la adicción, tienen que perder el control. Para entregarle el control a un poder mayor, a Dios. Y ese es un ejemplo de cómo Dios nos perfecciona en nuestra debilidad. En este caso, la debilidad de una adicción. Aquellos que están mirando ahora mismo, algunos de ustedes están adictos y viven en negación. Tienen que admitir que están adictos. Tienen que hacer algo. Hay gracia que los está esperando. Pueden recuperarse, pueden superar la adicción, pueden recuperarse con la ayuda de Dios. Y aquellos de ustedes que están en ese tipo de programas saben de lo que estoy hablando. Hay una frase que me gusta y tiene que ver con las lecturas de hoy. Si no fuera por la gracia de Dios, ese sería yo. Y significa que yo no puedo lograr sobriedad por mis fuerzas propias. Necesito la ayuda de Dios. Y es lo que dice San Pablo en la lectura de hoy. No tienes que tener una vida perfecta, no tienes que tener salud perfecta. El Señor nos dice, yo estoy contigo para ayudarte. Tenemos que aprender el secreto en la vida de depender de Dios sin importar las circunstancias. Sí, tengo programas religiosos en televisión aquí en EWTN cada domingo por la mañana a las 9:30 de la mañana, hora del este, y trabajo duro para producir estos programas y espero que los sintonicen después de la misa. Pero no soy yo. Yo tengo que depender de la gracia, esa maravillosa gracia en mi debilidad, en donde Dios brilla para tocar las vidas de las personas. E igual con ustedes, sin importar lo que estén atravesando en sus vidas, ya sea una enfermedad o problemas en sus relaciones o adicción, en sus debilidades, Dios manifiesta su gracia, su poder en la perfección en nuestra debilidad. Todos tenemos santos predilectos. Por ejemplo, bueno, piense en este momento, ¿quién es su santo predilecto? Ayer celebramos a un santo pasionista, María Goretti. Tenía apenas 11 años y es la mártir de la pureza. Ella murió antes de entregarse a las exigencias sexuales de Alejandro y es la santa mártir de la pureza. Uno de mis santos preferidos, por supuesto, el fundador de los pasionistas, San Pablo de la Cruz, San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, Maximiliano Kolbe, Catalina de Siena. El hilo común con todos los santos es que sufrieron, cada uno de ellos, de alguna forma, que algunos sufrieron muchísimo. La Madre Angélica, recordémosla,
Es EWTN and grande cómo fundó preached the EWTN, gospel, and predicó el toward Evangelio the end of her life, she suffered y hacia el that final de su vida horrible stroke, sufrió yet her ese attitude, terrible how she derrame, stood pero up sin before the embargo su cameras actitud, and aun continued to como así proclaim the trabajaba gospel, ante cámaras y and her beautiful seguía attitude. proclamando el Evangelio y su hermosa So actitud. the saints have all suffered, Así que los and santos they've taught us a todos han lesson sufrido y nos han that enseñado una there's lección, grace que in hay the suffering, gracia en el that sufrimiento God's power shines y forth que el through poder it. de Dios I brilla en remember medio de ello. humorously about Saint Recuerdo Teresa of Avila. She was algo complaining to Jesus in prayer one time chistoso acerca about de her Santa Teresa sufferings. de Ávila. Estaba And she said, quejándose a Jesús Jesus en said su to her, oración en cierta when she was ocasión complaining, Jesus said, acerca de "This sus is how I treat sufrimientos. my friend." Y Jesús le dijo, y le decía a And she Jesús, retorted, Jesús le "That's how you dijo, así treat es your como yo friends? Well, trato a what mis do you have amigos. so Ella few?" le contestó, si así es como tratas a tus amigos, ¿con I, razón tienes one of tan my favorite pocos? saints is Saint Uno Ignatius de of mis santos Loyola. predilectos es San Ignacio de Of Loyola. course, he lived in Por northern supuesto, él Spain, vivió en el Basque norte de Country. España, en He had el his País plans, he had his Vasco. agenda. Tenía He planes, wanted to be a military quería leader. ser He líder wanted to lead militar, Spain's quería liderar military. Well, before all that la fuerza happened, militar en he was España. Y in antes de todo battle with eso, France. estaba en una And batalla wouldn't you know, contra Francia. French cannonball came and almost blew Una his bala leg de off. cañón casi And le here's arranca la pierna. Ignatius of Loyola in the San hospital, Ignacio de Loyola está en el recuperating, hospital recuperándose, suffering greatly because of what just sufriendo happened to his leg. muchísimo por lo que acaba de And pasar en while su he's in the pierna. hospital, Y he mientras estaba en el hospital, read a book, and somebody gave him leyó a un book libro. of the Alguien le saints. dio un libro And he acerca de was los reading about santos. how the saints all Estaba suffered, leyendo cómo los and yet santos how todos God's sufrieron, grace was at work in the saints' life to cómo raise la them up. gracia de Dios Well, ayudaba a he los made a santos a surrender ponerse de pie otra to vez. God Él in the hizo una entrega hospital total a because of his Dios en el suffering. hospital a causa de su And then he sufrimiento. determined that God Y wasn't luego calling him to decidió be a que military leader. Dios God no lo was estaba calling him to llamando a be a ser líder Catholic militar, priest. lo estaba llamando He a became a ser Catholic priest, sacerdote as you know, católico Saint Ignatius of Loyola, founded the Jesuits, y and fundó became a los saint. jesuitas. Se convirtió en un santo And he composed a prayer called y the él compuso una Suscipe. oración titulada el You Suscipe. all heard it. It means, Todos han escuchado, Lord, receive. significa Señor, And it goes like recibe. this: Take, Lord, Y receive dice lo all my siguiente, Señor, liberty, recibe toda my mi memory, libertad, my mi understanding, memoria, mi my entire entendimiento, will. mi You voluntad have given entera. all to me, and I return Tú it. me has dado todo a mí, yo te Give lo me only devuelvo. your love and Dame your solo tu grace. amor y tu That's gracia. enough for me. Wow. Eso me basta. It's just like Paul. Es igual See, que he had this thorn San Pablo. that was Él his tenía una physical espina suffering, que era su sufrimiento and he físico said, "Your y él grace is enough dijo, for me. tu Your gracia grace es is suficiente para sufficient mí. and magnificent." Tu gracia es suficiente y And es that's what we all have magnífica. to learn, that it's not Y es lo about que todos us. tenemos que In our aprender, humanness, que no se in our trata de trials, in nosotros, our en nuestra difficulties, humanidad, it's en grace. You nuestras see, our tribulaciones, en nuestras sufferings dificultades. have Se meaning. trata de la gracia. Los They sufrimientos have tienen purpose. significado, tienen They lead us to propósito, God. nos They change guían us, as hacia I've talked Dios, about. They deepen nos us. cambian, They take us from the superficial to the nos llevan de lo supernatural, and superficial they make us a lo susceptible to sobrenatural grace. y nos hacen susceptibles a la Our life as gracia. Catholic Christians and Nuestra as vida como Christians cristianos is all católicos y about como grace. cristianos se trata de We're la saved by gracia. grace. Somos salvados por la But gracia, for the grace of God, there go pero I. si no fuera por la And gracia this de morning, Dios, I pray ese as you're sería yo. watching and as you're here Y esta this morning, mañana that you will receive grace, even in the rezo, midst of your ruego trials and que ustedes reciban tribulations. gracia And you will en medio know de sus that, like tribulaciones Saint y Ignatius, like sabrán, al Saint igual que Paul, San like Ignacio, Jesus, al like igual que San Pablo, Ezekiel, al igual que like Jesús, al myself and igual so que many Ezequiel, others, the como yo y saints, tantos otros, that como grace los is santos, sufficient. que la gracia Wow. es suficiente. Wanted to conclude with a story Quiero that I concluir read con in una a historia book, que leí en un and libro. it's about the Se velveteen rabbit. trata de Velveteen el is a type of fabric. It was a toy conejo rabbit. de And gamuza. it became this little boy's favorite toy. Es un cuento, Well, la what gamuza es un happened was tipo the de boy got very tela. sick. They removed all of his Era un niñito que toys, and they put tenía that un velveteen rabbit outside. un And the conejo velveteen de rabbit was so juguete, upset that he got separated from the boy and that he y wasn't real. He era, began perdón, no to era cry. gamuza, era terciopelo. Era un conejo de And when he terciopelo. Y el cried, niñito se enfermó his tears y transformed the sacaron a rabbit. su conejo, lo pusieron fuera de la And the casa. rabbit became Y el real. niño se puso muy triste porque extrañaba a su And conejo, it's the así que same with se puso a us. llorar. Don't waste your Y lloró tanto sufferings. que sus lágrimas transformaron Your al conejo y se tears convirtió en un make conejo de you verdad. real. Y es Make igual you con human. nosotros. No desperdicien Make you sus authentic. sufrimientos, sus lágrimas. Give you Sus compassion. lágrimas los hacen Help you to relate with de others. verdad, los hacen Make you humanos, human. los ayudan a ser You auténticos, see, les da you can see compasión a more uno, through a los tear ayuda a drop relacionarse con los than demás, you can los hace through a humanos. telescope. Uno puede ver más a través Don't de waste your una lágrima sufferings.
que a través de un telescopio. No desperdicien sus sufrimientos. Los sufrimientos los hacen humanos, los hacen reales, los hacen susceptibles a la gracia. Algunos dicen que las rosas tienen espinas. Yo digo, las espinas tienen rosas.